Presentamos Gota de lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil. en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este programa para el fomento y la difusión de la literatura y la lectura infantil. Con la entrevista del día de hoy damos inicio a una serie de entrevistas que vamos a tener en conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar del Estado en Chile, y a partir de las cuales nos interesa relevar un poco, en la medida, ¿cierto?, de que lo permiten los registros, la historia también, aquello relativo con las infancias en este periodo tan oscuro, y en un periodo en que las infancias también estaban mucho más invisibilizadas que en la actualidad. En ese marco, hoy tenemos el agrado de tener en este capítulo a Carolina Vega Ramírez, más conocida como Caro, que es doctoranda de Ciencias Humanas de la Universidad Austral de Chile, doctoranda en Historia del Arte por la USAM, Argentina, becaria del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio CIAP de Buenos Aires, arpillerista y relatora del colectivo de arpilleristas en Valdivia, en Angachilla, en Valdivia. Muy bienvenida, Carolina, gracias por estar en este programa y por compartir también lo que tú puedes aportar y contarnos, ¿cierto?, a propósito de tu trabajo. Hola Ceci, muchas gracias a ti por la invitación. Me honra mucho, sobre todo abrir este ciclo respecto a un tema tan necesario y tan herido, ¿no? Como que en el fondo tú te preguntas qué estamos conmemorando, si en el fondo desde mi campo, pensando justamente en las arpilleristas, la mayoría de ellas falleció sin saber siquiera el paradero de sus detenidos desaparecidos. Entonces me parece que hay que complejizar un poco esa mirada y plantearnos qué estamos conmemorando aparte del bombardeo a la moneda, ¿no? Porque ese hecho trae consigo un montón de otros acontecimientos que hasta el día de hoy han quedado impunes, ¿no? A mí me resulta bien preocupante eso. Uh-huh. Muy bien, Carolina. Para partir, quisiera que nos contaras un poquito cómo llegas tú al mundo de la arpillera, cómo llegas a vincularte y un poco que nos cuentes la historia de la arpillerista y de la arpillera en Chile y quizá la repercusión en el contexto latinoamericano. Perfecto. Bueno, llego a este universo gracias a la postulación de una tesis doctoral que fue financiada por becas ANIP para doctorado nacional. Mi idea, bueno, yo siempre he estado conectada con la literatura, y mi idea era continuar trabajando con Cecilia Vicuña, que es una poeta respecto a la cual indagué para mi tesis de magíster. Pero sucedía algo, bueno, hay un poemario de Cecilia Vicuña que es Palabra e Hilo, que a mí me encanta, me gusta mucho, en donde ella establece ciertos paralelos entre el hilo y la palabra, la poeta y la tejedora, que me resultaban sumamente sugerentes como para poder desarrollar una investigación, pero me sentía un poco al debe, ¿no? Quería vincular a Cecilia Vicuña con alguna producción textil que no fueran los quipus, que me parecía bastante obvio. Y empecé a googlear y de repente doy con las arpilleras. Y dije, este es mi nicho, esto me interesa desarrollar. Para entonces la arpillera no gozaba del posicionamiento del cual goza en estos momentos, ¿no? Que a mí también me parece un poco preocupante y lo podemos conversar después. Y además hay una historia personal pensando en estas subjetividades de los investigadores,
Mi mamá cuando yo era chica compró una bolsa del pan hecha arpillera en la Vicaría de la Solidaridad. Y curiosamente esa bolsa, pese a no haber sido utilizada nunca y a estar resguardada, digamos, en la propia bolsita de papel de la Vicaría, constituía parte de un relato muy cotidiano, ¿no? Que yo nunca supe a qué atribuirlo, pero que sin embargo se iba desplegando en las conversaciones con mi mamá. Entonces, claro, me acuerdo de la bolsa del pan, entiendo muy sucintamente, muy precariamente el rol de las arpilleras y entiendo que la investigación tiene que ir por ese lado. Y desde el punto de vista del contexto y de la gestación de las arpilleras, generalmente la técnica suele atribuirse a las arpilleristas y eso no corresponde. La creadora de la técnica fue una escultora llamada Valentina Bone, que había trabajado antes del golpe en Cercotec Aysén. Ella vivía en Coyhaique junto a su hija Paulina Barberán. Y en algún momento, bueno, el golpe la sorprende acá en Santiago porque ella tiene que volver a firmar el contrato, como a renovar el contrato en Aysén, pero viaja a Santiago para tales efectos. El golpe la sorprende aquí y no puede regresar al sur de Chile. Entonces, paralelamente al Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que es uno de los primeros organismos en asumir, ¿no?, todo este quiebre institucional advenido con el bombardeo a La Moneda, en el Copachi trabajaba Gloria Torres, que en ese momento era procuradora, luego pudo optar al título, ¿no?, y a recibirse como abogada. Gloria Torres empieza a recibir muchas mujeres diariamente y el Copachi les brindaba apoyo técnico, espiritual y jurídico principalmente, pero Gloria Torres repara en que estas mujeres en realidad necesitan un sustento terapéutico que además les ayude con el tema económico, porque la dictadura cívico-militar chilena tuvo como principal blanco a los partidos políticos, el MIR, el Partido Socialista y el Partido Comunista, a cuyas células persiguió en ese orden, ¿no? Y en ese momento la política estaba principalmente conquistada por los hombres. Por lo tanto, las arpilleristas son mujeres familiares, primero, mujeres familiares de detenidos desaparecidos, que deben oficiar en tanto jefas de hogar de la noche a la mañana, coordinando aquello con las labores de búsqueda que realizaban diariamente en la SENDET, en los tribunales de justicia, en las postas, en las comisarías, en la morgue, etc. Ese es el origen de las arpilleras de la mano, insisto, de Valentina Bone. La arpillera no surge así como así. Valentina Bone comienza a trabajar con las mujeres una serie de técnicas y de materialidades que no resultaban satisfactorias desde el punto de vista de la urgencia del momento. Y ella en algún momento pensando y vinculando la mola panameña con el patchwork, entiende que ahí puede haber alguna posibilidad porque además es una técnica que trabaja con retazos, con basuras, con descartes textiles, que las mujeres tenían a su alcance, ¿no? Vamos a encontrar arpilleras que están confeccionadas con sus propias ropas e incluso con las ropas de sus seres queridos desaparecidos. Y eso para mí es un elemento fundamental y muy importante. Y lo otro que quiero mencionar es que en el año 75, esto fue en el 74, en el año 75 comienzan a masificarse talleres de arpilleras en distintas poblaciones periféricas de Santiago, porque han aumentado mucho los índices de cesantía y las mujeres necesitan literalmente parar la olla. Entonces hay una diversificación temática, hay una apertura hacia otros modos de confeccionar las arpilleras y hay una proliferación impresionante en la región metropolitana y en la zona rural costa que está compuesta por localidades como Melipilla y Talagante. Eso así como grosso modo. Y en ese sentido, ¿cuál es la relación que tú ves entre la arpillera, ¿cierto?, como un soporte y la literatura? ¿Hay alguna relación ahí Sí, directa? absolutamente. Para mí están vinculadas muy directa y obviamente.
al concebir la técnica, Valentina Bone establece que las arpilleras son como páginas de diarios de vida, donde las mujeres lograron expresar aquello que no podían expresar ni con palabras ni a través de la escritura, porque además la dictadura constituye un momento muy complejo en términos de censura y de persecución. Por lo tanto, a partir de esta factura aparentemente naif que tienen las arpilleras, las mujeres van expresando y van reflejando en sus tapices todo aquello que está sucediendo. Y ahí, bueno, las arpilleras además por Gloria Torres fueron sindicadas como recursos de amparo bordados y además han sido definidas como periódico de tela. Periódico de Tela es una colección que está en estos momentos bajo resguardo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Correspondió a una colección solicitada, fue una colección por encargo, solicitada por Isabel Margarita Morel, que es viuda de Orlando Letelier, del canciller. Y esa denominación, ¿no?, de periódico de tela también te da cuenta sobre esta atribución informativa que tuvieron los tapices y que yo también vinculo mucho desde lo poco que sé con la lira popular, ¿no? La lira popular fue un medio, entre comillas, que permitía difundir ciertas noticias, ciertos eventos en las plazas públicas, en donde las hojas eran colgadas en cordeles casi como de una manera muy similar a el modo en que colgamos la ropa, ¿no? Entonces ahí también hay un diálogo con la ropa que las mujeres utilizan para confeccionar las arpilleras, hay un diálogo con lo que ellas están contando de una manera muy inteligente, porque además tenemos que entender que es una época en donde el mensaje cifrado es el que vale, ¿no? Y donde tenemos que decir muchas cosas a partir de muy pocos elementos o tratando de pasar desapercibida respecto al régimen imperante. Tiene el valor, digamos, la arpillera de poder registrar aquello que no se podía decir, ¿no? Y en ese sentido, quizá preguntarte si tú tienes alguna idea, por ejemplo, porque hay todo como un reconocimiento de la literatura, por ejemplo, en torno a la dictadura, ¿cierto? Que viene de hace mucho tiempo. No así, digamos, de la arpillera, que es un soporte que comienza a ser reconocido mucho después, pero que sin embargo, creo yo, y ahí tú quizás me puedes corregir o decirme si estoy en lo correcto, la arpillera es un soporte que permite registrar mucho antes que la palabra los horrores que están, digamos, acaeciendo sobre el territorio, ¿no? Sí, yo siento que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la complejidad en el abordaje de las arpilleras. Yo siento que se las concibe muy latamente, ¿no? Como, claro, como estos textiles producidos por las mujeres y tal, pero como bien dices tú, las arpilleras forman parte de los primeros dispositivos, no solo de denuncia, sino de expresividad propiamente femenina, ¿no? Si piensas en la poesía o en la literatura de mujeres vinculada al cuerpo y a la dimensión más erótica, eso recién comienza a cobrar vida alrededor de los años 80. Pienso en Pía Barros, pienso en Carmen Berenguer, pienso en Diamela Eltit, pienso en mujeres que si bien es cierto su producción inicia mucho antes, es recién en los 80 en que empieza a visibilizarse el trabajo y luego hay una cuestión que tiene que ver, a mi juicio, con el incilio versus el exilio, ¿no? Las arpilleristas permanecieron aquí, resistieron aquí, en las poblaciones y también como parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, y no les quedó otra que producir en Chile y enviar al exterior, porque en el fondo uno de los puntos comerciales más potentes estuvo en el exterior gracias a las redes de solidaridad establecidas o por exiliados o por artistas, y la mayoría de las arpilleras partió afuera, ¿no? Era muy peligroso que se mantuvieran en Chile. Y lo otro es que, a mi juicio,
las arpilleras son muy transdisciplinares, ¿no? Y siempre están a medio camino entre una cosa y otra, son muy intersticiales. Si tú piensas en las características de la artesanía, las arpilleras cumplen con ciertos atributos artesanales, pero también cumplen con ciertos atributos artísticos, porque Valentina Bone les proveía ciertas herramientas, ciertos recursos formales y compositivos para que esas arpilleras tuvieran una suerte de coherencia visual respecto a lo narrativo y pudieran ser enviadas al exterior y todavía más interpretadas fácilmente por el espectador, ¿no? Entonces ahí ponte tú una de las decisiones fundamentales y así como muy inteligentes a mi juicio, fue la de incorporar la cordillera como un elemento central en las arpilleras, porque la cordillera da cuenta que el evento representado acontece en Chile y no en otro lugar de Latinoamérica. Entonces es muy importante esa decisión, pensando además que luego, no sé, si nos situamos en Anteparaíso de Zurita, por ejemplo, o en todo el trabajo posterior de Zurita respecto a la naturaleza, él va a aludir permanentemente a la cordillera y a los restos de desaparecidos que son diseminados o en el mar o en el propio cordón montañoso. Entonces, en el fondo hay una cuestión ahí en la cual Valentina Bone incluso se adelanta, a mi juicio, al paradero de los detenidos desaparecidos que son lanzados a la cordillera. Hay una cuestión muy potente ahí. En ese sentido, un poco respecto de cómo se configuran, uno podría pensar que hay una estética un poco infantil, ¿no? Que tú lo mencionabas anteriormente, ¿cierto? La arpillera tiene una estética que podría ser muy atractiva o que uno podría pensar que es muy atractiva para la infancia y las infancias. En ese sentido, ¿qué desafíos y qué ventajas ofrece esa estética en función del propósito que tenían las arpilleras? Bueno, de partida yo siento que nuevamente nos enfrentamos a una situación muy compleja, ¿no? Porque, como bien dices tú, pensaba en las arpilleras de Lapidé, que fueron arpilleras muy particulares, dispuestas en vez de horizontal, verticalmente, en un fondo negro, siempre con la cordillera al fondo, con el título de la arpillera indicado en el margen inferior izquierdo con bordado blanco. Y que, claro, captaba mucho la atención, así como algo precioso, pero la espectadora se iba acercando y a medida que se acercaba, entendía que esa estructura compositiva estaba mostrando que había miles de cuerpos en el Mapocho, ¿no? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver como con ese quiebre, y luego con que esta factura primitiva o naif, que para mí no es tal, permite la ilusión de la censura hasta el año 78. En el año 78 se descubre un cargamento de arpilleras en el aeropuerto de Pudahuel y eso causa mucho revuelo. Y la redacción de dos notas, una en el Mercurio y otra en la Segunda, en donde las arpilleras son sindicadas como tapices difamatorios y como productos artesanales que portan mensajes antichilenos. Y luego entender la heterogeneidad de las arpilleras. Cuando hablamos de arpilleras, como que siento que también hay una atribución muy lábil que no considera primero los distintos talleres en donde fueron difuminándose las arpilleras o la técnica en distintas zonas de la región metropolitana. Luego, casos específicos, como por ejemplo el de Hilda Saldívar, que es una arpillerista perteneciente a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que a mi juicio, en una arpillera muy particular, que es una que muestra un cuerpo masculino alambrado al mapa de Chile, hay una resolución muy inteligente en términos compositivos y simbólicos. Y luego pienso, por ejemplo, en las arpilleras de una mujer como Victoria Díaz, donde esa factura naif, primitiva, como del trazo torpe, no tiene lugar, ¿no? Entonces también entender esta complejidad. Y luego, a propósito de tu pregunta, pensaba en esta categoría de abrigo, ¿no? Y de nutrición asociada a lo femenino y también a las labores manuales, que permiten justamente este acercamiento táctil
por parte de las infancias a las arpilleras. Tú en la presentación que hacías contabas que yo soy relatora del colectivo Arpilleristas de Angachilla, allá en Valdivia. Y una de las tareas que se han desafiado, digamos, las arpilleristas que se han propuesto, es generar puentes no solamente intergeneracionales, sino permitir a través de las arpilleras que surjan discursos o que surjan reflexiones en las escuelas. Tuvimos un trabajo bien interesante, o tuvieron ellas, porque yo no participé in situ, en la escuela en Gachilla y también en el colegio alemán, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante utilizar la arpillera como un dispositivo de cercanía respecto a las infancias y las adolescencias que pueden estar bien desvirtuadas o bien desvinculadas respecto a el golpe, ¿no? Y ahí pensaba que quizá esta minimización de la diversidad de representaciones o quizás como de expresiones que puede haber en una arpillera, tiene que ver justamente con la invisibilización de ese soporte, de ese formato, ¿cierto? Y de las mujeres también en ese periodo, ¿no? Del rol que tenían las mujeres. Y acá quizá, claro, un poco a propósito de lo que tú dices, ¿cierto? Como de este efecto que produce la arpillera de poder ir, de que genera una atracción, ¿cierto? Pero que si uno mira en detalle, no son historias, no es un registro naif, sino que es un registro bien real de lo que ocurría. ¿Ya? Y es lo que uno puede observar en las arpilleras que están no sé si todavía, pero hubo un tiempo en que estaban expuestas en el Museo de la Memoria, que relataban y uno podía ver el horror a través de esos trazos que parecen tan sencillos, ¿no? Sí, insisto en la complejidad del abordaje, ¿no? O sea, porque siempre están a medio camino entre la artesanía y el arte. Entre el año 76 y 77 estuvieron expuestas en la Galería Paulina Bo. En el 78 itineran gran parte de esas mismas arpilleristas que tenía Paulina Bo en su poder y que correspondían a la zona oriente de la vicaría. Itineran por el Reino Unido gracias a la gestión de Guy Brett, que era un crítico y un curador muy vinculado a Cecilia Vicuña y al grupo que ella forma, Artists for Democracy, en Londres, como un modo de apoyar la resistencia chilena, ¿no? Y de contar en el exterior lo que estaba sucediendo. Y luego, Ceci, pensar justamente, creo que diste en el clavo respecto a una cuestión que no es menor, y es el rol de las mujeres en la dictadura, ¿no? O sea, cómo las mujeres estuvieron no solamente buscando a sus seres queridos, sino participando y articulando ollas comunes, comedores infantiles, chocolatadas, en el caso del taller Tray Tray, por ejemplo, en Lo Espejo, en la actual comuna Lo Espejo, y cómo a partir Conteniendo de... el horror, Sí, ojo, conteniendo absolutamente, también la mujer con absolutamente. ese rol de contenedora, o sea, tenía hijos desaparecidos, maridos desaparecidos, y tenía que seguir parando la olla, seguir conteniendo a los que seguían, a los que quedaron, ¿no? Por supuesto, y hay una cuestión súper compleja ahí, porque claro, por un lado, las arpilleristas adscritas a la agrupación de familiares volcaron gran parte de sus experiencias personales, ¿no? Hay una cuota de subjetividad enorme en las arpilleras, y por otro lado, las pobladoras están haciendo lo mismo, en muchos casos solidarizando con estas otras mujeres, pero a la vez estableciendo un derecho temático respecto a lo que ellas mismas padecían en sus poblaciones. De ahí que sea muy común, por ejemplo, el hecho de que ellas muestren cómo se colgaban a la luz, de la luz, ¿no? Del tendido eléctrico, incluso para terminar sus arpilleras. Hay una arpillera de una mujer no recuerdo qué sector, en donde ella está en una escalera cosiendo. Creo que es una de las arpilleras de Roberta Basic en la plataforma Conflict Textiles.
Y cuando Roberta o la persona encargada le pregunta, ella define que ella cosía sus arpilleras justamente en la calle, colgada del tendido eléctrico, porque en su casa no había luz. Y luego esta idea de las infancias que aparece tan patente, primero porque muchas de las arpilleristas son madres, luego porque en Chile había índices elevadísimos de desnutrición que fueron tratados en sus inicios por la Unidad Popular, pero luego en la dictadura se agrava la situación, los niños pasan hambre. Dentro del relato de la señora Ida Moreno, que es una arpillerista muy importante en el sector Huamachuco 2 en Renca, está este relato permanente de tener una compañera arpillerista que compartía el diazepam con sus hijos para que no le pidieran más comida, ¿no? O esta competencia que se generaba entre el hijo más grande y el más pequeño, porque el más pequeño veía que al más grande le tocaba una ración mayor de pan, ¿no? Entonces es súper complicado y ellas, a mi juicio, pudieron graficar muy bien toda esta situación, ¿no? Tan ambivalente, tan inerme, tan de vulnerabilidad. Y sin embargo, las mujeres constituyeron un frente enorme contracultural, ¿no? O sea, a mí me parece muy, muy interesante destacar eso. Y reflexionar también en torno a la vacante que existe respecto a la historiografía nacional, porque a las mujeres muy pocas veces se les reconoce. Claro, nos está pillando el tiempo, pero me gustaría quizá preguntar porque da la idea de que o en el periodo del estallido 2019 o un poco antes comenzó también un proceso como de visibilización o de reemergencia, digamos, de la arpillera como una práctica, ¿no? No sé, ¿qué puedes contar tú respecto de eso? Bueno, claro, a partir del estallido y yo creo que previamente también han surgido arpilleristas más jóvenes a lo largo de todo el territorio nacional. Eso, si bien es cierto, ha contribuido a visibilizar las arpilleras. En términos muy personales, yo me pregunto también qué va a pasar con la cualidad más política de la práctica, ¿no? Y pensando también en una sentencia de Andy Warhol que decía que mientras tú más repitas una técnica o un evento que resultó traumático, ese evento va a perder la cualidad traumática, ¿no? Y de algún modo como que se va a convertir en un relato cotidiano vaciado de sentido, de algún modo, ¿no? Y eso es lo que yo siento respecto a las arpilleras. O sea, claro, si bien es cierto, estamos reivindicando a las arpilleristas y estamos tratando de restituirles un espacio en la historia nacional, también está este peligro, ¿no? De que en algún momento haya tantas arpilleras circulando que las primeras pierdan ese sitio de política, de estética, y en un contexto determinado, ¿no? El contexto actual no es el mismo de hace 50 años. Em, y luego yo me preguntaría sobre las urgencias, ¿no? Sobre estas cualidades de emergencia. A propósito de lo que te decía en el inicio, ¿no? O sea, estamos conmemorando 50 años, pero después, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de todo lo que destapamos, ¿no? ¿Y cómo vamos a enfrentar los 50 años? Porque las arpilleras pueden pasar, pero las búsquedas y las mujeres que dieron su vida en la lucha no pasaron, fallecieron, ¿no? Sin saber dónde estaban. Para ir finalizando, hacer alguna recomendación literaria. La verdad es que es una conversación bien, no podría decir alegre, ¿ya? Es como bien profunda y una reflexión ahí importante, la invitación a la reflexión, ¿no? Y sí, ya reflexionar y pensar también en eso, en qué estamos conmemorando y qué es cuál es el propósito finalmente, ¿no? Creo que también hay que tomarle el peso a las arpilleras, o sea, las arpilleristas en algún momento incorporaron hasta manojos de pelo, ¿no? En unos muñequitos que confeccionaban en algunas zonas de Santiago, la incorporación además de las vestimentas de los detenidos desaparecidos en el caso de las arpilleristas adscritas a la agrupación. Creo que hay que darle un peso, hay que darle una sustancia y hay que volver a esa densidad
compositiva, narrativa, política, estética, involucrada en la confección de las arpilleras. Uf, pero eso es Y todo un desafío. Eso es todo un desafío porque es como ir contracorriente, ¿no? absolutamente, y tiene que ver con no repetir lo que se ha dicho desde siempre, ¿no? O sea, pensar un poco más allá, pensar también en las tensiones disciplinares que suscitan las arpilleras, ¿no? Por estar a medio camino siempre entre el arte y la artesanía, por haber sido Valentina Bone, una mujer formada tanto en la Escuela de Artes Aplicadas como en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. O sea, ella también tenía una doble militancia que la hacía oscilar entre estos dos mundos. Para poder situarnos, ¿no? En otros lugares de enunciación, de reflexión, de análisis y de valor, ¿no? Respecto a la práctica. Y sobre lo que decías, vengo con esta recomendación hoy día. Este libro se llama El diario de Francisca y es una edición facsimilar que incluye varias reflexiones en torno al intimismo biográfico, a la escritura de un diario propiamente tal. Y por cuestiones de tiempo solamente voy a mostrar la transcripción literal del diario de vida de una niña perteneciente a la clase media chilena, que a partir del bombardeo a la moneda empieza a documentar este diario. A mí me parece precioso que haya, por ejemplo, dibujos, recortes, papeles de caramelo, que esta niña va adosando en su diario. También está muy presente el mapa, ¿no? Como un lugar posible o imposible, como un lugar utópico. Y algo que a mí me encanta y que tiene que ver también con lo que hicieron las arpilleristas, ¿no? La incorporación del mechón de pelo, pensando que además en algunas arpilleras se disponía un bolsillo trasero que permitía al arpillerista escribir de puño y letra su apreciación respecto al tema que estaba representando o el agradecimiento por la solidaridad internacional, etc. Entonces, como bien decíamos en un inicio, ¿no? Las arpilleras también están vinculadas al campo de la literatura, desde unas cercanías con el género epistolar, desde el intimismo biográfico, los diarios de vida, y el modo en que las mujeres tradicionalmente hemos hecho de la costura y del tejido un medio de expresión al no poder acceder al elitismo o a la mecánica de la escritura, ¿no? Y aquí quiero abrir un paréntesis y comentar que si bien no todas, muchas de las arpilleristas poseían escasos índices de escolaridad y la escritura oficiaba como un impedimento para que ellas pudieran expresar lo que les sucedía. Y es allí donde las arpilleras cubren un tremendo vacío. Gracias, Caro. Si puedes reiterar de quién es esa Ya, obra. sí, el libro se llama El diario de Francisca, obedece al traspaso, digamos, del diario de vida de esta niña llamada Francisca Márquez, pero las editoras son Patricia Castillo y Alejandra González, y es un libro que fue editado por Weathers. Weathers. Excelente. Sí, sí. Claro, estamos ya contra el tiempo, pero tú sabes que todos quienes pasan por Gotas de Lluvia, y si no lo sabes, lo vas a saber ahora, tienen que hacer un Ajá, juramento. perfecto. Entonces, escucha con atención. Gotas de Ujú. lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Carolina Vega Ramírez, juras hacer lo posible porque lo que hay en torno a la arpillera pueda ser una luz de luna que ilumine a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Absolutamente. Caro, agradecerte esta conversación, invitar, ¿cierto?, a quienes nos escuchan y nos ven a indagar, ¿cierto?, a conocer también las distintas expresiones registradas en las arpilleras, a conocer este mundo de la arpillera y a, más que nunca, ¿cierto?, reflexionar y darse este espacio, ¿cierto?, de conmemorar, reflexionar en torno a lo que significó, significa y seguirá significando, ¿cierto? Este evento tan traumático en nuestra franja de tierra. Muchas gracias, Caro, y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Gracias a ti, Ceci. Que estén muy bien.
hemos presentado Gota de lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil. en Radio Universidad Austral de Chile